el arte de estudiar en casa. Y es que cuando comienza el curso, los padres, los hijos, pues aprecian la venida del colegio como una gran ola que de repente se aproxima y nos puede atemorizar. Entonces, lo que tenemos que hacer es disponernos para disfrutarla, como el que aprende a surfear. Pues eso es un poquito el objetivo de esta conferencia, perder el miedo a esta gran ola para darle la vuelta, para no tener la sensación de que me puede hacer daño, sino que es una oportunidad de crecer y disfrutar durante todo el año y conseguir que el ambiente de casa pues mejore y las relaciones, al final es como un gran pack completo, no es solo el estudio, sino el ambiente de casa. Y con respecto al estudio, nuestro objetivo es lograr que los chicos y chicas sean autónomos. Y al principio, sobre todo cuando son más pequeños, pues les cuesta, porque tienen la necesidad de una ayuda, de un apoyo, tienen inseguridad. Pues yo me imagino esos aviones sin motor que no pueden despegar solas. Pues los papás, los educadores, son como ese avión que engancha a ese avión sin motor y le hace salir al aire. Y desde que puede, le suelta. Y entonces ya son autónomos. Pues esto es el arte de enseñar a ser autónomos y lograr que esos papás pues den la autonomía necesaria para que los hijos sean capaces de volar y llegar muy alto según su propio proyecto de vida. Pues esto es un poco el objetivo de esta sesión, lograr que los alumnos sean autónomos y crear un gran ambiente de alegría en casa y de satisfacción. Muchas gracias. Quería darles la bienvenida a todos a este ciclo titulado Inicia con éxito el curso escolar. Este ciclo comprende dos conferencias, la conferencia de hoy, el arte de estudiar, claves para enseñar a los hijos, y el día 4 de octubre, mejores lectores, mejores personas, mejores familias. La obra social de Ibercaja tiene un serio compromiso con la educación y para ello pues destina recursos, actividades, programación a lo largo de todo el curso. Un programa que se desarrolla en todos los centros de la obra social es el denominado Servicio de Ayuda al Estudio. Es un programa por el que la obra social lo que pretende es no solo evitar el fracaso escolar, sino apoyar sobre todo a los padres y también a los docentes en lo que es el aprendizaje en el estudio. Es un programa que comprende conferencias gratuitas, cursos específicos y también un estudio tutelado. Todo eso se desarrolla, como les digo, en todos los centros de la obra social. Y prevenir el fracaso escolar, les decía, pues es algo que preocupa a los padres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos y lo mejor pues es asegurarles un futuro donde ellos tengan herramientas suficientes para poderse desenvolver de forma autónoma. Actualmente estamos asistiendo pues, a una verdadera revolución en muchos campos de la sociedad, ¿no? Pero también en el campo de la educación. Estamos en una época de cambio y la innovación está empujando a través de muchas metodologías en la educación. Aquí, en Ibercaja Patio de la Infanta, pues todos los años tenemos la suerte de poderles acercar estas metodologías innovadoras a través del programa Educar para el Futuro, que en el año 2017 tendrá la 6ª edición. A principio de curso, pues siempre nos parece interesante ofrecer a los padres estos recursos y lo hacemos siempre de la mano de profesionales, expertos en la materia. Hoy me acompaña Luis Manuel Martínez Domínguez, que es doctor en Pedagogía, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y hoy, bueno, pues ahora les voy a leer algunos rasgos del currículum del profesor Luis Martínez, pero yo sobre todo quería reseñar antes de leerlo, aparte de que él me ha mandado dos tipos de currículums, me mandó un currículum académico, pero muy extenso y muy completo, pero me atreví a pedirle otro un poco más coloquial, ¿no? Entonces me mandó un currículum, como él decía en el correo, más humano. Y bueno, yo la verdad, esta mañana, ¿no?, cuando hemos estado comentando cómo íbamos a presentar el acto, pues hemos quedado en que yo les iba a leer, ¿no?, parte de ese currículum, pero antes de leerlo me gustaría destacar pues que
Tenemos en este profesional, en este gran profesional, pues no solo una persona que nos va a dar herramientas para enseñar a estudiar, sino un testimonio viviente de afán de superación. Ya lo verán cuando lea el currículum, pero él habla que no le gusta decir que se estudia de memoria, sino que se estudia de corazón. Bueno, y ahora cuando les lea parte de algunos rasgos de su biografía, pues entenderán el porqué. Como les decía, el profesor Luis Martínez Domínguez es doctor en Pedagogía, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, de la que es subdirector del Observatorio para el Estudio y Desarrollo de Innovaciones en el ámbito de la educación. Nace en Las Palmas de Gran Canaria y ahí vivió toda su escolaridad. Desde siempre ha sido una persona comprometida con el estudio, pero eso no quiere decir que le haya resultado sencillo. Ya desde pequeño tuvo dificultades con la lectura y la ortografía. Con esfuerzo sacaba las materias, pero la lengua siempre fue una asignatura pendiente. Ya en la universidad, una profesora le hizo descubrir que era disléxico. Sea como fuere, su vivencia como estudiante ha sido la de un alumno con dificultades en el aprendizaje, circunstancia que le ha ayudado mucho para comprender a las personas que se enfrentan con la misma situación. Terminado COU, se trasladó a Sevilla a estudiar Ciencias de la Educación. Su primer examen lo suspendió y supuso un importante varapalo. Sin embargo, la carrera de 5 años la acabó en 4 años. Había descubierto una forma de aprender que permitía apoyarse en todas sus capacidades, no solo en la lectura y la memoria, con las que tenía serias dificultades. Así como otros hablaban de estudiar de memoria, él comenzó a llamar su forma de aprender estudiar de corazón. Ya como profesional, conoció a un especialista en método de estudio llamado Joseba Rodríguez, con quien terminó de dar forma a su sistema para el aprendizaje autónomo sostenible, SAS. Se hizo asesor educativo con la visión de ayudar a muchos estudiantes, en particular aquellos con dificultades en el aprendizaje, pero el tiempo le hizo ver que su misión principal no se dirigía a ellos, sino a sus padres. Comprendió que ayudar a los padres para que sean felices, educando a sus hijos, era la mejor aportación que podía hacer a la educación. Al terminar la universidad, se dedicó a ser orientador escolar en diversos colegios, labor que compatibilizaba con la de dar clases en primaria y secundaria. Le parecía una labor imprescindible y muy gratificante. Sin embargo, su visión era otra. Siguió estudiando y alcanzó el doctorado en Pedagogía y entró a trabajar en la universidad. Con todo, no dejó de atender a padres, estudiantes y profesores, pero ahora era distinto. Consideraba de máxima prioridad sacar tiempo para pensar y para escribir. Además de El arte de estudiar en casa, ha escrito El estudio de los hijos, Soluciones para padres, Ser líder ante los propios hijos, Educación abierta, El arte de invitar a la felicidad, entre otros. Y Solos en la multitud, dirigido a padres y profesores. Quería ayudar a los padres y a los docentes, pero la solución no podía consistir en acciones más complicadas. Su visión debía ser la de simplificar las cosas, en vez de enredarlas más, como tantas veces ocurre cuando se hace pedagogía desde un laboratorio. Así, sus ideas se han ido condensando en lo que hoy nos presenta. Soluciones sencillas para que los padres sean felices, educando a sus hijos a estudiar de corazón. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, yo creo que se merece un aplauso. Comentarles también, antes de que el profesor empiece a disertar su conferencia, que la conferencia de hoy se subirá a nuestro repositorio de Aula en Red de Ibercaja. O sea, la tendrán ustedes grabada y colgada dentro de un par de días en la web de Aula en Red, Obra Social Ibercaja. Al igual que tienen ustedes también, les recuerdo, las conferencias magistrales que se han tenido lugar en el Patio de la Infanta en el año 2016 en torno a la educación. Las conferencias de Educar para el Futuro y alguna conferencia más que, bueno, pues que hemos tenido el placer de tener aquí. Y luego, bueno, creo que a la salida ustedes han visto que tendrán la posibilidad de adquirir el libro del profesor. Muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Ana. Pues nada, bienvenidos y muchísimas gracias por haber venido. Yo estoy encantado de venir aquí a Zaragoza. Y lo primero que ahí tenéis mi correo electrónico
porque posiblemente surjan muchas inquietudes y si me las podéis plantear y podemos facilitaros algún tipo de recursos, ideas, yo estaré encantado. Por lo menos siempre la comunicación nos puede ayudar. Y como me comentaban en la presentación, Ana, todo empieza precisamente en esta vivencia personal del aprendizaje, ¿no? Luego he tenido la oportunidad de estudiar a muchas más personas y conocer la vida de muchas familias y tratar de componer una situación, y la idea es simplificar la vida a los papás y a los profesores. Porque si una cosa me he dado cuenta es que vamos todos muy sobrecargados y a veces las soluciones pedagógicas son un peligro. No, que venga un pedagogo, tengo la solución, no, déjame, ya estoy bien así, no te preocupes, ¿no? O sea, que nos vienen pues venga, las tareas para el refuerzo de lengua y las de matemáticas y ahora el logopeda y entonces la mamá con el coche para allá, para acá, tal, y oye, que no he podido ir al logopeda, pues si no has podido ir es tu problema, y encima culpabilizando, ¿no? Y la mamá no le lleva al logopeda, tal, y generamos una situación que aquí falla algo, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en el aula y había estudiado pedagogía y tenía mis teorías de cómo ayudar a cada alumno de manera personalizada, pues te dabas cuenta lo difícil que es. Y entonces todos estos secretos de autocontrol, pensamiento positivo, pues vas viendo cómo se te tambalean, ¿no? O sea, yo no voy a hablar de libros de Feng Shui, ¿no? Y tal, y control, ¿no? O sea, aquí todos tenemos que luchar con nuestro estado de ánimo, cada uno tiene su historia, pero me recordaba mucho a la figura esta de los circos chinos, cuando tienes a los platillos y van poniendo platillos. Entonces tenía a mis 25 alumnos girando, ¿no? Entonces de repente vas y te pasas el curso moviendo a todos para que estén en danza, ¿no? Entonces vas por los pasillos, ¿qué tal estás? ¡Bien! ¿No? Digo, bueno, ¿qué le pasa? Bueno, pues es que estás agotado. El agotamiento de tener que estar así. Entonces el mundo de la educación se mueve por los malos entendidos. Porque luego también me imagino a los papás que están igual, pues como el trabajo, los hijos, el pequeño, el mayor, el que está en el pavo, no sé cuánto, y de repente, que ¿por qué no vienen a tutoría? Que ¿por qué no vengo a tutoría? ¿No? O sea, que nos sentimos, o sea, uno de los grandes problemas que tenemos en la educación es la culpabilidad. Entonces, a veces los profesores, la culpa la tienen los padres, no, la culpa la tiene el colegio. Y luego cuando se juntan, a ver, ¿quién tiene la culpa? Los políticos, ¿no? Y al final vamos pasando la culpa. Es que no, así no solucionamos las cosas. Lo que tenemos que decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Y esto es el primer planteamiento, ¿no? Yo me imagino eso, el mundo, ahora empieza el curso académico, es como una gran ola, estamos en una playa y de repente una ola gigante, ¡uah, que viene! Entonces uno puede decir ¡uah! Y salir corriendo. O enfrentarse a ella. Y con nuestra tabla de surf, a por ella. Y esto es lo que os proporciona el libro. Una tabla de surf para disfrutar de la ola. Increíble, ¿no? Bueno, pues esto es lo que vamos a intentar. Bien, nosotros, como teóricos de la educación, nos ocurre que hacemos cosas así. Decimos, queremos llegar aquí, y entonces fabricamos un camino que es este. En teoría hay que ir por aquí. Y yo me acuerdo cuando nos enseñaban a estudiar, yo era eso, luego me enteré que se llamaba dislexia, menos mal que no me lo dijeron, porque si no, sobre todo hubiera dicho, soy disléxico, por lo tanto, no, tú vas ahí intentando hacer las cosas, lo de las etiquetas es un peligro, porque el niño, oye, ¿quieres estar quieto? Mamá, recuerda, soy hiperactivo, aguántate, ¿no? O sea, a veces las etiquetas nos juegan malas pasadas. Pues me acuerdo de eso, de pequeño estabas ahí leyendo la nube con B, ¿no? La cartilla, y luego la otra, avión con V, y tú ahí aprendiéndote de memoria, tal, pero claro, luego el avión pasa por la nube, pum, y se lleva la B, ¿quién tiene la V, la B? ¿No? Y es una sensación de frustración. Y luego te vienen los teóricos cuando tú ya tienes tu sistema. Para empezar a estudiar tienes que leerte el tema. Luego te lo vuelves a leer, empiezas a subrayar, anotaciones al margen y ¿qué más? O sea, pero ¿quién ha estudiado así alguna vez? O sea, yo en serio lo he intentado,
pero yo quisiera ver si alguien se ha puesto a estudiar así alguna vez. O sea, entonces, claro, cuando me decían que para estudiar hay que leer, y si yo tengo un problema para leer, pues no puedo estudiar. Entonces, es que, sin embargo, ocurre que podemos buscar otro camino, que es el camino fácil, que no se trata de hacer trampas, que ahora veremos, sino buscar el camino natural que cada uno tiene. Vamos a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente comprender el texto. Si lo puedo comprender sin tener que leerlo, pues mejor, ¿no? ¿Y cómo haces eso? Bueno, pues déjame a mí, ¿no? O sea, cada uno verá. Y entonces, al final, encuentras tus propios recursos para pescar ideas y no empezar a estudiar leyendo. Típica frase, ponte a leer. Imposible. O sea, el niño, imaginaros, día motivado. Hoy voy a estudiar, tal. ¿Y esa mancha? ¿Antes no estaba? Ay, no, venga, me concentro, tal. Hoja, tal. Pero se ha movido, ¿eh? Se ha movido. Yo creo que se ha movido, ¿no? De repente se levanta, empieza a tocar y aparece la mamá. No te he dicho que te pongas a estudiar, te estoy estudiando, sí, encima de la mesa, pero es que ha sido ahora, mamá. Y empiezan las tensiones, ¿no? Empiezan las tensiones que no hay que empezar a estudiar leyendo. Imagínate que tú compras una revista y te dice, empieza por la editorial. ¿Qué hacemos para empezar a estudiar? ¿A leer el tema? No. Lo primero que hacemos es ojearla. O sea, satisfacer nuestra curiosidad, es decir, ¿de qué va el periódico? ¿De qué va la revista? Y veremos las fotos, los titulares, pues plantearnos igual el estudio, como hacemos con las cosas que nos gustan. Y vemos los títulos, subtítulos, sacamos las ideas generales y me sitúo. Y entre otras cosas descubres que esto que me están dando este año ya lo he dado el año pasado. Por lo tanto, una gran satisfacción. Es decir, oye, no es tan novedoso. Bien, pues esta idea, buscar el camino sencillo, que no es lo tramposo. Esto es la primera cuestión. La segunda cuestión es este debate que se nos ha creado ahora con el tema de los deberes. Muchos deberes, pocos deberes, pero el gran problema está en esta mentalidad, entender que estudiar es calabazas o dieces. ¿Cuántos aprobados? ¿Cuántas? Y los papás dicen, no, yo quiero que mi hijo sea feliz. Pero las notas, ¿no? Pero no quieres que sea feliz, lo importante es que sea feliz. Sí, pero si no tiene buenas notas no va a ser feliz. Pero no perdamos la perspectiva, que lo importante es que sean felices. Y para eso tiene que aprender, no simplemente sacar buenas notas. Es como el que dice, para ser feliz tienes que hacer el cubo de Rubik. Y entonces, pues mira, hacemos una cosa, coges las pegatinas y hacemos trampa. Ya he hecho el cubo de Rubik. No has hecho el cubo de Rubik, has hecho una trampa. Estás educando un tramposo, un corrupto. O sea, no hay que ponerse así, ¿vale? Pero la corrupción empieza en el colegio, ¿no? Lo que importa es que él sea feliz, pero haciendo el cubo, no engañando. Y entonces te encuentras en clase unas láminas increíbles que no las ha hecho él ni de broma. Y le tienes que poner un 7 o un 8 a la mamá. Claro, ¿cómo le pongo yo a esta mamá un 7, ¿no? Con lo que se lo ha currado. Y ves a la mamá diciendo, hemos aprobado, ¿no? O sea, ¿de qué nos examinamos hoy? ¿No? O sea, es un poco la dinámica, ¿no? Es decir, es su contenido. Y tenemos que diferenciar entre estudiar y hacer deberes. Estudiar no es hacer deberes. Esto es muy importante. O sea, estudiar es abrazar la realidad y disfrutarla, conocerla. Hacer deberes puede ocurrir que el niño simplemente haga esfuerzo mecánico y ya está, simplemente para obtener una calificación y no tenga ninguna repercusión en su aprendizaje. Imaginaros que la calificación consiste en que en una mirilla tengo que ver, el profesor va a ver si ha llegado la pizza, ¿no? Y tu trabajo, tu deber es traer la pizza. Entonces, al final, tú dices, yo lo que tengo que hacer es que el profesor vea que ha llegado la pizza. Y puedo hacer algo así. Es decir, y hacemos cosas así. Esto es flipante. ¿A dónde vamos a llegar? Y entonces, como lo hacen pues más deberes. Es una espiral de absurdo. O sea, el problema no es hacer deberes o no hacer deberes. El problema es trabajo inteligente, equilibrado, ajustado a cada persona y que realmente lo que hay que valorar es aprendizajes. ¿Qué ha aprendido? Y esto es lo complicado.
Y claro que necesito hacer deberes para que adquiera una serie de hábitos, pero no simplemente hábitos mecánicos, sino hábitos intelectuales. No tiene sentido contestar las preguntas mirando las respuestas en el libro. Entonces son cosas evidentes que nos las decían nuestras abuelas, pero tenemos que parar y pensar realmente qué estamos buscando en eso. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es hablar con los profesores. Es decir, oye, somos un equipo. Y cuando hablo con los papás, les digo, hay que hablar siempre bien de los profesores. Hay que tener respeto, autoridad, por supuesto. Yo respeto a los profesores, siempre. Pero no conozco un papá, sin embargo, al final, cuando te toca la realidad, diciendo, qué mala suerte he tenido, mira aquí profesores, y me ha tocado esta, o me ha tocado este. Porque al final no aceptamos que el profesor que nos ha tocado no sea el de nuestro agrado, pues es el mejor profesor que tiene, igual que tú eres la mejor mamá que tiene tu hijo. O sea, esta es la realidad. Y por lo tanto, este es nuestro equipo, y nos tenemos que querer. Y para eso habrá que sentarse, conocernos y decir, oye, pues no es tan mala persona, es un poco cuadriculada, pero bueno, le puede venir bien. Y también pensar una cosa, que un profesor que a veces no se ajusta al carácter de vuestro hijo, bien gestionado puede ayudar a crecer mucho al chico, porque él tiene que hacerse fuerte para gestionar situaciones adversas, si no hacemos blanditos a los niños. Recuerdo en Madrid unos pinos inmensos, cuando yo llegué, precioso, y de repente uno, ¡plac!, se cae. Pero ¿cómo es posible un pino tan inmenso que se cae? Pues que era un pino mimado. Es decir, un pino que estaba en un jardín toda la vida regado y de repente recortes, no, ¿qué estaría pensando? Pues sequía y se deja de regar. Entonces, los pinos, los árboles que están por ahí acostumbrados a soportar la sequía, pues más de lo mismo. En cambio, ese pino no era capaz de aguantarse a sí mismo, porque era todo cómodo. Por lo tanto, hay que procurar frustrar un poco. Esto a veces es complicado a los papás decir, voy a frustrar a mi hijo, ¿no? Pues precisamente para que crezca. Educar es frustrar un poco, pero ojo, esto es un equilibrio, porque no podemos morir en el intento. Tiene que ser una frustración de esperanza, o sea, donde estoy creciendo, no una frustración donde no puedo penetrar. Para eso tengo que ajustar bien los contenidos, para eso tengo que hablar con el profesor, mucho diálogo, ¿vale? Esto de la frustración es importante. Y me acordaba de otro ejemplo muy gráfico, que las mariposas, por ejemplo, cuando están en la membrana, ¿no?, son un gusano y están ahí, si tú rompes el capullo para que ella salga, pues de repente, ¿qué ocurre? Que no vuela. Pues por facilitarle las cosas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la naturaleza ha establecido que el propio esfuerzo que tiene que hacer el gusano, la mariposa, por romper, fortalece las alas para poder volar. ¿Qué cosas, no? O por ejemplo, las perlas. Las perlas no, tú no puedes hacer una piscina y decir, bueno, pongo ahí unas ostras y me forro, ¿no? Mira, salen en los lugares más recónditos donde dan las olas y tienen que ir buceando al fondo y las ostras tienen que estar luchando con las olas. ¿Y por qué? Porque la perla sale de la lucha de la ostra, el nácar hace que salga la perla, es esfuerzo, lucha. Entonces, hoy podéis llegar a casa, hijo, voy a hacer de ti una perla, ¿no? Y entonces, ¿qué? Mamá, no vayas más a esas conferencias, ¿no? O sea, un poquito de frustración, no pasa nada, porque ellos se digan, mamá, todos los papás y las mamás de mis amigos hacen esto y lo otro, y tú eres la peor madre que existía en el mercado, ¿no? No es verdad, todas las mamás están igual, y es posible que haya 2 o 3 mamás que hagan algo así, dicen, ya tienen todos móvil, no, tienen 3 móvil. Y o sea, a veces creamos esa situación y caemos en esa trampa, en ese terrorismo afectivo, ¿no? ¿Cómo me puedes hacer esto, no? Yo que lo había puesto todo en ti, la confianza. No, hijo, no, y nos va ganando y va gobernando la clase, ¿no? La casa. Bueno, pues estudiar para los exámenes no tiene sentido. Por supuesto que es el termómetro que voy a medir
si ha bajado la temperatura, por ejemplo. Pero yo lo que quiero es que baje la temperatura en la vida. Imagínate en un desierto. Y yo quiero que baje la temperatura en el desierto. Y entonces, termómetro, uy, sigue alto. Ah, pues vamos a preparar el examen, baja el termómetro, ha bajado la temperatura. ¡Que no! Y nos encontramos preparando exámenes de memoria para responder el examen y aprobar. ¡Qué bien! Ya has pasado primaria. No tiene sentido. ¿Y si suspende? ¿Se va a frustrar? No, pues habrá que hablar con los papás, con los profesores, con el colegio. Pero no pensar, no tener esa cultura de que suspender es un fracaso. O sea, te lo dice un profesional del suspenso. O sea, te lo digo en serio. O sea, evidentemente es frustrante suspender, pero más frustrante es que te aprueben. Te da mucha rabia que sepas que no lo has hecho bien y te aprueben. Yo quiero aprobar yo. O sea, no que me aprueben, no que me bajen el listón. Me acuerdo una vez, estaba ahí con mis temas de lengua, de escritura, y de repente llega la orientadora y me dice, toma, que tu madre te compre este cuaderno con unos cuadros así de grandes. Y todos los... Sí, se lo va a comprar Perry, ¿no? O sea, qué vergüenza, ¿no? O sea, que como que te da... que no, que quiero superarlo yo. Entonces, no se trata de quitar y de facilitar y aprobar para que no se frustre, no, sino hacer planes de pequeños pasos posibles, que vea que puedo ir creciendo y sobre todo que me dé cuenta de que en otras cosas puedo ser bueno. Esto es lo que te salva. Sabes que con la lectoescritura se te da mal, pero luego en otras facetas de la vida se te da bien y en el colegio también te lo valoran y en tu familia también te lo valoran. Eso es lo importante. Si a mí me llegan a machacar con la lectura y tú eres lo que es la lectura, pues sería tremendo. Y luego fui profesor de lengua con la dislexia, ¿no? Y entonces era una tortura, sudores, a veces escribir en la pizarra la ortografía, no veas qué tensiones, ¿no? Menos mal, profe, que se ha equivocado, era para ver si te dabas cuenta, ¿no? O sea, y al final esto es lo que hay, la miseria humana, y nos vamos ayudando y vivan los correctores de Google y de Word y ya está. Y cada uno pues tendrá sus cualidades, ¿no? Por lo tanto, es aceptarnos como somos y descubrir en qué otras cualidades podemos desempeñar. Luego, deberes sí o no, y creo que ese debate está muy bien enfocado ahora mismo porque la tendencia es a racionalizar los deberes. No se trata de quitar o poner, sino ajustarlos a las necesidades de cada uno de los alumnos. Y puede ocurrir que digan, es que no es justo, a él le mandan mucho, a él le mandan poco y a mí mucho y tal. No, es que la justicia no es así. Y los padres dicen, es que mi hijo tiene un sentido de la justicia. No tiene nada que ver. La justicia es a dar a cada uno lo que le conviene, no a dar a todos lo mismo. Y precisamente a este alumno a lo mejor lo que hay que hacer es que no copie los enunciados. Y tendrán que hablar el profesor de matemáticas, de lengua, para ajustarle, y el de matemáticas que no copien los enunciados, y nos vamos organizando. Y luego, cuando esté en casa, que haga el ejercicio y lo deje mal. Lo ha hecho él mal. Y pues tú, si quieres, escribe al profesor diciendo, oye, lo ha hecho él, lo lleva mal, míraselo, corrígeselo, pero no se lo corrijas tú. Esto es súper duro, ¿no? Porque lo ves ahí, ¿cómo va a ir con el ejercicio mal? Perfecto, porque así el profesor sabe que no sabe. Porque ocurre que llegas al examen diciendo, no sé qué ha pasado, todo el curso haciéndolo estupendo, llega al examen y suspende, mente en blanco. No, es que antes lo hacía su madre y el examen no lo hizo su madre, ¿vale? O sea, vamos a ir con las cartas encima de la mesa y darnos cuenta de que no pasa nada. Y no digo que haya... Pero lo dejamos solo, es que si lo dejo solo, suspende, y además lo tienes demostradísimo. Entonces se genera un vínculo curioso. Pues se trata de hacerlo progresivamente y darles cotas de autonomía y a veces da un pasito para atrás. Los profesores lo tienen que saber, por eso es tan importante la comunicación. Y bueno, pues seguimos. Con respecto a los deberes, me gusta mucho esta idea, aunque sea un poco grotesca, la del escarabajo pelotero, ¿no? Que va haciendo, y a veces me parece que lo académico es como hacer nuestra bola, ¿no? Pues una moñiga, o sea, está haciendo una moñiga. Y entonces me dicen, yo lo que tengo que hacer es esto, y lo voy haciendo. No, no es dar una forma, es dar forma para darse él. O sea, no se trata de hacer cosas, sino algo que puedas dar. Y entonces llega el momento de reinventarse.
tu carrera académica ha sido una moñiga y de repente tienes que reinventarte y entonces te conviertes en una trufa. Pues con caramelitos por fuera para que te contraten, ¿no? Y no, porque al final cuando llegues al trabajo y muerdan, una moñiga. O sea, que no, que estamos perdidos, que no se trata de marketing y de imagen, sino de marca personal. ¿Qué es lo que soy? Y tu hijo, tu hija, lo que tiene que ser es un gran trabajador, una persona honrada, que lo que hace, lo hace muy bien. Y si es bicicleta, sabes que cuando necesita una bicicleta va a estar ahí. Pero no le digas que es una moto, no le disfraces de moto, porque le vas a frustrar y al final no va a encontrar un trabajo adecuado. O sea, es un poco aceptar las cosas. Bueno, estudiar es abrazarse a la realidad para disfrutar de su textura. Estudiar no es aprender de memoria, no es llegar a amar la realidad. Cuando uno estudia, no es solo la curiosidad, sino la estudiosidad. Y a veces nos centramos en que vamos a hacérselo divertido para que se lo pasen bien. Claro que tiene que ser atractivo, pero luego tiene que haber esfuerzo, las dos cosas, interés y esfuerzo, para penetrar, conocerlo. Pensar cuando uno quiere aprender a tocar un instrumento. Al principio uno se flipa, pero llega un momento en que se aburre. Pero si sufre esa frustración y la supera, qué gozada aprender a tocar la guitarra. Y así con tantas cualidades en la vida. Esa persona que estudia disfruta más de la vida. Si no, al final es todo divertido, y ya está. O sea, tu diversión es esto, no eres capaz de apreciar nada, ¿no? Entonces, podemos eso, pues, una sociedad de fotos, selfie, y orcos, come piedras. No, no puede ser, o sea, sensibilidad, estudiar. No, hacen muchas cosas. No es, eso es activismo. Lo que importa es el trabajo intelectual también. No estoy en contra del aprendizaje activo. Aquí, es más, ahora os hablaré. Propongo, entre otras cosas, el aprendizaje pasivo. Bueno, ahora lo adelanto aquí para poner publicidad, pero ahora lo explico. Lo primero, estudiar. Tenemos estas tres visiones. Lo primero es que estudiar, a veces los papás lo ven como algo que sea competente, y los profesores, que sepa hacer las cosas. Pero el niño lo que se fija es en las emociones. Pues estudiar tiene emociones, tiene competencias y tiene valores. Estudiar para los demás, no solo para mí, para ser un empolloncillo. Tenemos que conseguir que en mi clase nadie se quede detrás, como en las películas. Venga, vamos, no, dejadme aquí, no, vamos, todos vamos a llegar. No puede quedarse nadie atrás. Y no es una cosa del profesor, sino que haya esa responsabilidad social de todos los compañeros. Aquí nadie se queda atrás y no nos vamos a jugar al fútbol hasta que este o esta apruebe esto. Y vamos a trabajar en equipo. Entonces, estamos formando ciudadanos, no simplemente personas que hacen deberes, tareas. Y esa persona empieza a trabajar en equipo y todas esas metodologías, que cómo las metemos, pues entran solas, porque es formando personas con la realidad. Por lo tanto, empiezo a disfrutar de lo que hago, porque además lo sé hacer bien y lo hago para los demás también. Y yo crezco haciendo crecer a los demás, y mi aprendizaje tiene sentido. Y precisamente cuando enseño, aprendo más. Me acuerdo de una mamá que me decía, bueno, yo no traigo el colegio a mi hijo para que le enseñe a otro, para eso están los profesores, porque jugaba con el tema de mentores, ¿no? Pues un compañero que sabe algo más, a veces a los mentores hay que ir rotándolos, porque hay algunos chicos pues, que tienen ciertas dificultades y hiperactividad y tal. Profesor, cambio, ¿no? Entonces tienes que ir rotando al mentor, porque va quemando uno tras otro, ¿no? Pero ese aprendizaje del chico que precisamente es organizado, cuadriculado, superordenado, al lado con un chico caótico, le viene increíble, hasta a él le viene bien, porque siempre nos fijamos en el niño perezoso, o el niño desordenado. Y no nos fijamos en ese niño, en esa niña hipercuadriculado, ansiosa, que también tiene un problema en el aprendizaje y que luego en la vida va sin respirar. También hay que ayudarle a aprender con serenidad. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? Pues en mi libro lo encontraréis todas las soluciones. No, voy a seguir diciendo cosas. Lo primero, ¿qué podemos hacer? Porque tú te encuentras tu situación en casa.
pues a veces tensión, ¿quieres ponerte a estudiar? Ya está bien, tal. Y a veces uno grita. Porque uno me ve y dice, tal, pues súper pedagogo, tal. No, o sea, yo entro a clase, me acuerdo, mi récord son, bueno, se está grabando, va a salir, bueno, no importa, 3 mesas voladoras, ¿vale? Sí, o sea, perdí los papeles. Es decir, a ver, ¿queréis callaros? Venga ya, siéntate ya, Antonio. Y entonces tienes aquí, Antonio, delante, pero que no se está riendo de ti, pero tú te lo tomas como una ofensa, simplemente es su hiperactividad, su tensión. ¿Te quieres callar? ¡Pah! La mesa. Entonces digo, la he fastidiado. Entonces, chicos, me tenéis que ayudar. Sí. Y les tienes que pedir perdón. Y yo también tengo que mejorar mi carácter y tengo que buscar recursos. Pero somos humanos. Y te das cuenta que al final la lucha que tú tienes por mejorar, a ellos es más agradable, porque yo eso también lo sé hacer. Perfecto es muy difícil de imitar, pero una persona que lucha por mejorar, eso es muy imitable. Por lo tanto, bienvenida a la imperfección en la medida en que se acepta y se trata de luchar y de mejorar y de cambiar. Porque luego te encuentras a profesores en la sala de profesores que su clase es perfecta. No hay nada, tú nunca tienes problemas, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Pues eso es máscara que te hace sufrir. O sea, habla, no se trata de, sino comparte y al final, ¡pum!, ¿qué le ha pasado a un menganito? Baja por depresión. No era todo tan, ¿no? O sea, al final esa transparencia nos ayuda. Pues bueno, lo primero, cambiar el contexto. Realmente la solución está en que, como en el colegio no le están ayudando, le cambio de colegio. Puede ser que a veces esa sea la solución, pero lo más probable es que en el nuevo colegio pase lo mismo, ¿no? A estos son los papás guardaespaldas, que va el niño por ahí y los papás, fuera, no lo molesten. Y el niño andando, ¿pero esto qué es? Que él tiene que superar los obstáculos, no se los quites. O sea, ayúdales a que él los supere. Y por mucho que cambies de contexto, va a reproducirse el mismo problema, porque el problema lo llevamos nosotros, con nuestra actitud, de querer encontrar un contexto de un mundo ideal que compartir, que no, que se va a encontrar compañeros con los que va a chocar, con caracteres, bueno, pues tenemos que aprender, y eso no quiere decir que en algún momento haya que cambiar de circunstancias, de clase, pero no es lo prioritario. Otra posibilidad es intentar cambiar a los alumnos, y a eso me he dedicado casi toda mi vida, programas de estudio, tratar de que los alumnos cambien. Y lo consigues a base de premios, de castigos, de tal, pero cuando te das la vuelta, dejan de hacerlo. No sé si os pasa, porque a lo mejor soy yo el único raro, ¿no? O sea, tienes que tener unas condiciones muy especiales para que lo hagan. ¿Por qué? Porque realmente no lo han interiorizado. O sea, estoy forzando que cambien ellos, pero realmente el que tenía que empezar por cambiar era yo. ¿En qué? En mi actitud por aceptar la situación, de cómo soy yo, de cómo son mis alumnos, de cómo es mi colegio, de cómo son las familias. Y lo primero es aceptarlas para apreciarlas, valorarlas y decir, ¡qué maravilla! Vamos a jugar, vamos a trabajar. Porque hay un proverbio indio que dice, si lo comprendes, las cosas son como son. Y si no lo comprendes, las cosas son como son. Esto es lo que hay. O sea, las cosas son como son. Es que el colegio, esto es lo que hay. Aceptarlo es lo primero que nos da como mucha paz. Estas son las circunstancias en las que nos vamos a mover. Y aceptar no es resignarse, no es nunca lo conseguiremos, pero tampoco es rebelarse. Esto no puede ser, no, sí puede ser, es así. Y ahora, ¿qué actitud puedo tomar ante este reto, ante este desafío? ¿Qué puedo hacer? Y poner pequeños pasos posibles. Y disfrutar de esos pequeños logros. Tu hijo, tu hija está continuamente dando pequeños pasos y no nos fijamos, porque estamos esperando aquel paso. Y lo intenta, pero le está señalando otro paso y lo deja de intentar. Vamos a alegrarnos de sus pequeños pasos. A lo mejor lleva sentado un rato trabajando y solo nos fijamos en ese momento en que está de pie. O sea, vamos a fijarnos también en esos momentos. Digo, vamos a cenar. Nunca llegas a cenar. ¿Cómo que no? Ayer llegué, y es verdad, a lo mejor un día a la semana has llegado. Pues vamos a fijarnos ese día. O sea, llega a cenar puntual.
nos hacemos un selfie, ha llegado puntual. O sea, celebrémoslo, pero siempre nos fijamos en lo negativo. Vamos a intentar, no es fácil, a mí también me cuesta, no estoy diciendo que esto... Pero que ellos se den cuenta de que nos damos cuenta de sus luchas, de sus deseos de ser buenos. Y me acuerdo la sabiduría de un niño, ahí en el patio, en Las Palmas, estaban jugando en un charco, ¿no? Cada vez los colegios son tan perfectos que ya no hay ni charcos, lo cual es un problema, porque el charco es muy educativo. Pero bueno, estaban ahí haciendo albondiguillas, ¿no? Sus albondiguillas, que no hagas albondiguillas, que luego entras a clase y dejas todo. Sí, profe, ya de acuerdo. Y de repente llego al rato y siguen ahí, pues pisando el charco para chingar, como se dice en Canarias, a los demás, ¿no? Y entonces le miro, ¿pero qué haces? ¡Ay, profe! Si yo quiero ser bueno, pero es que no me sale, ¿no? Pues esto es lo que nos pasa muchas veces. Y al profesor que te ha tocado le pasa eso, que quiere ser bueno, pero no le sale. Y a veces lo he intentado y le han dado tanta caña que ya ha desistido. Pues hay que motivarle, pero también pensando en tu hijo. O sea, bien, cambiar nuestra actitud, aceptar las cosas como son, porque si no las aceptamos nos puede pasar como al elefante, ¿no? Este que está atado a una estaca, seguro que conocéis, ¿no? El cuento, ¿no? El elefante Bubú, un elefante inmenso, súper fuerte, inteligente, que en el circo llega y se pone a todos los niños encima. ¡El elefante Bubú! ¡Qué fuerte! Y es capaz de construir una casa y hacer operaciones matemáticas, súper inteligente. Y luego llega el niñito a su mamá: mamá, vamos a ver al elefante Bubú antes de irnos. No, que tenemos que irnos a casa. Anda, por favor, por favor, por favor. Y entonces lo consigue, ¿no? Y llegan ahí y se encuentran al elefante inmenso, súper inteligente, atado a una estaca de madera, con una cadenita. ¿Y por qué no se va? ¿No quiere ser libre? Y la madre: sí, bueno, está maestrado. Pero al final le pregunta: pero no quiere jugar. Entonces la mamá recapacita y dice: mira, pues sí, claro que quiere irse, pero ¿sabes lo que ha pasado? Que cuando era pequeño lo intentó y entonces estaba atado a la estaca, pero era pequeñito y tenía menos fuerza. Entonces y se intentaba ir y no podía. Y ahora que puede, ahora que es grande, ni lo intenta. O sea, ¿para qué lo voy a intentar si es que no lo consigo? Pues esto pasa, por ejemplo, ponte a estudiar con esquemas, que yo no soy de esquemas, porque a veces con nuestro gran afán de vamos a conseguir que los niños de primaria hagan esquemas, ¿no? Y entonces lo hacemos de tal manera que conseguimos que los odien, y de tal manera que yo no soy de esquemas, me dejo ideas sin poner, y si me faltan luego en el examen, no soy de esquema. Y es una pena, porque a mí personalmente el esquema me ha salvado la vida. Porque precisamente yo tenía que pescar ideas y te das cuenta de que subrayar, ¿para qué perder ese tiempo? O sea, subrayas, yo voy sacando las ideas, las vas escribiendo y las vas organizando, y realmente en el examen lo que me van a preguntar son ideas. ¿Y sabes lo que descubrimos cuando empezamos a aplicar este método tan básico, que es muy tradicional, en alumnos de primero de la ESO? Es que como estaban acostumbrados a aprender de memoria, llegaban a los exámenes y los hacían perfectos. Les preguntaban: dime tal periodo, plu, 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 plu. ¡Uy, qué maravilla! Primero de la ESO, les decíamos: saca las ideas, organízalas a tu manera. Y luego le dices: cuéntame este periodo. Y escribían fatal, ponían las ideas y los padres agobiados. Que ha dejado de aprender a escribir. Antes escribía estupendo. No. Antes tenía simplemente el texto que había escrito el editor del libro. Ahora es él el que está escribiendo. Yo creo que eso es importante, que nos demos cuenta que hay un esfuerzo intelectual, que está utilizando todo el cerebro. Bueno, cambiar nuestra actitud, que es mirar con ojos de esperanza a nuestros hijos, a nuestros alumnos, como en una película que sabemos de Indiana Jones, ¿no? Esto va a acabar bien. Uno ve todo fatal, pero sabe que va a acabar bien. Pues tenemos que mirar así. O sea, qué peliculón, hijo. Tú eres un peliculón, ¿no? O sea, tenemos que confiar. Bien, ¿cómo enfocamos el estudio? Pues tenemos que enfocarlo primero desde el punto de vista de las emociones. La vida, en general,
la enfocamos en estas 3 dimensiones. Otra manera de enfocarla es en las competencias, que es donde a veces lo enfocan los profesores. Y luego los valores. ¿Yo para qué estudio? ¿Qué sentido tiene el que yo estudie? ¿Para qué quiero un trabajo? Y es importante que los alumnos en la ESO dicen, bueno, la edad del pavo. La edad del pavo es maravillosa, porque es el momento en el que ellos empiezan a mirar esto. Estaban simplemente buscando emociones positivas, en primaria querían ser competentes, y ahora empiezan a decir, mi vida quiero que tenga un sentido. ¿Cuál es mi identidad? Y el problema es que muchas veces no le mola el proyecto de vida de sus papás, ni del colegio, y se rebelan y quieren el suyo. Es un momento idóneo para plantearles grandes retos y que descubran que tienen que estudiar mucho para esos grandes retos. Bien, pues esto es la idea de aprender de corazón. No solo a través de emociones positivas, que esto es la famosa pedagogía del interés. Que el niño estudie lo que le gusta, aprendizaje significativo. Esto es importante. Pero también tiene que tener esfuerzo. Y también tiene que tener otra pedagogía, la de la benevolencia, es decir, estudiar pensando en otros. Esto es muy importante, en el nosotros. Esto el ejemplo que pongo, porque en el cole, en casa, vosotros estáis muy empeñados, y estamos todos muy empeñados, en que los hijos tengan valores. Y esto es lo más importante, que tengan valores. Pero los valores es como en una hoguera, el tronco gordo. Uno pone los valores, ¡pum! Y entonces quieres que prenda. ¿Habéis intentado un tronco gordo que prenda? No prende. ¿Qué es lo que hacemos? Poner ramitas. Pero tampoco prende. Esas son las competencias. Pues lo que hacemos es poner hojarasca, hojas, y eso prende enseguida. Esas son las emociones positivas. Y eso es toda la neurodidáctica, la neurociencia que está diciendo, hay que poner emociones para que prenda la hoguera, pero debajo hay que poner tronquitos para que también coja, y coja el tronco gordo. Y al final queda la brasa. Y vemos muchas personas mayores que lo que queda es la brasa. Están quemados. Están pues eso, dan un calor y es simplemente fogosidad. Y en educación pasa eso. A lo mejor el profesor mayor que tiene su estilo, pero da mucho calor del bueno. Y otro profesor es fogoso y tal, pero no es perseverante. Entonces, por eso hay que innovar bien, porque es muy fácil emocionarse 2 semanas con el proyecto y dejarlo tirado. O sea, esto de la innovación, pero en otro momento. En ocasiones veo contenido, ¿no? Esto es necesario los contenidos. O sea, es necesario los contenidos. Imaginaros en cocina. ¿Es necesario la competencia? Por supuesto. Y los valores. No cocino para mí, cocino para la comunidad. Cocino para la belleza, cocino para el gusto, cocino. Pero necesito un contenido. Y buenos contenidos. Por lo tanto, es absurdo decir, fuera contenido, vamos a hacer competencia. Venga, cocina, ¿pero el qué? Claro que nos van a pedir, un buen cocinero va a cocinar comida china, comida italiana, muchos contenidos distintos, porque tiene la habilidad, tiene la competencia. Pero no seamos, creo, reduccionistas, ¿no? Y tenemos que aprovechar ahora toda la tecnología para abrirnos a cuantos más contenidos mejor, con orden. No se trata de aprenderlo todo de memoria, sino a usar la memoria con inteligencia. Por ejemplo, mis alumnos en sexto de primaria, el objetivo era evaluarles del libro entero al final de curso. Y lo primero que tenía que hacer era preparar a los papás y a las mamás, porque se angustiaban ellas y ellos ahí al principio, no pasa nada, van a sobrevivir, tranquila, no, pero esto no es la universidad, que no, que están capacitados, pero no, temita examen, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, por supuesto que hay que ir, pero la gozada que tienen ellos cuando son capaces de trabajar distintos contenidos y de verdad una memoria a largo plazo, porque han sabido ordenar las ideas en la cabeza. No solo estudian de memoria, sino que han empezado a analizar, han empezado a sintetizar y a descubrir que las cosas se pueden decir de otra manera. A eso le llamamos libertad intelectual. Poder decir las cosas de manera diferente a como me viene en el libro. Eso en primaria a veces cuesta, pero en secundaria ya tienen que hacerlo. Y habría que premiarlo.
Es decir, profesor, ¿por qué me ha puesto un 9 si lo he puesto todo igual que el libro? Por eso. Porque si me llegas a poner las mismas ideas, pero con tus palabras, tienes el 10. Porque ahí se nota que habrías pensado. Aquí quizás solo es la memoria, ¿no? Bueno, pienso, luego estudio. Tenemos que lograr que piensen. No tiene sentido un estudio simplemente de papagayo. Claro que para pensar tengo que memorizar, pero tengo que pensar, hacerles pensar. Y esto, si aquí hay profesores, tenemos una responsabilidad importante. ¿Cómo hacemos los exámenes? Para ayudarles a que piensen. No solo a reproducir, a aprender por sí mismo con esfuerzo inteligente. Otra idea importante, ponte a estudiar, ¿no? No sé si habéis tenido esa experiencia, ¿no? ¿Quieres ponerte a estudiar? ¿No? Y a la habitación cada uno tiene su postura, ¿no? O sea, cada uno tendrá, ¿verdad? Pero que es que no. Lo primero que tenemos que hacer es disponernos a estudiar. La disposición. Y, por ejemplo, en clase, una cosa que hacíamos siempre, ellos llegan del patio, lo primero es disponernos. No podemos ponernos a hacer matemáticas de lengua cuando estamos todavía cambiando cromos o terminando la jugada ¿no? Abandonamos todo, ¿no? Aquí ya entra pues, el poder mental. O sea, cada uno utilice la técnica que quiera, pero abandono todo. Las manos pegadas al pupitre, los pies al suelo, respiro hondo y de repente me concentro en lo que estoy, visualizo el contenido de la clase, cambia el pensamiento, cambian las emociones, cambian las acciones, pero queremos que cambien las acciones sin cambiar el pensamiento, ¿vale? Entonces, disponer a los hijos, para eso me tengo que sentar con ellos y que ellos digan claramente, lo entiendo, voy a hacer esto, tal, y tú cuando llegas simplemente es, ¿en qué hemos quedado? Vale, no, y ahora sentar y poco a poco ir creando esa disposición y de repente se sienta y lo logra muy bien y va bonificando ese momento. A lo mejor ha tardado 20 minutos, pero no entrar en la batalla negativa de la lucha, sino disponer. Todo esto, ya digo, daría para la conferencia entera, pero esta es la clave, estar dispuesto a estudiar, que es esa disposición interior y esa disposición exterior, que no es la lámpara, siempre, porque los disléxicos tenemos lámpara en la izquierda, iba a decir, ¿no? Pues, bueno, que no es simplemente la luz, no es simplemente el lugar, a veces el mejor sitio es la cocina, es que depende de cada casa, sino la familia tiene que ser solidaria y crear espacios, tiempos, y saber, los pequeños tienen que respetar el estudio de los mayores, bueno, crear una serie de dinámicas sociales importantes, y también tiene que contribuir el papá y la mamá, los dos. O sea, una típica historia, situación, ¿no? De repente, pues, mamá, que no entiendo esto, pero bueno, ahora no puedo, que estoy terminando aquí de duchar al peque. Oh, pero es que mañana tengo examen. ¿Cómo que mañana tienes examen? Si ayer me dijiste que no tenías examen. No, ayer no, pero hoy sí. Pero ¿cómo es esto? Pero, o sea, tenemos que entender su filosofía. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que captar? Que el primer objetivo es planificar, trabajar a largo plazo. O sea, no simplemente, pues ya se ve que con este chico lo primero que habría que hacer es planificar. Y entonces digo, bueno, pues díselo a tu hermana. Entonces va a la hermana, a ver, que no, dice que no. ¿Por qué yo, mamá? Yo también tengo mis cosas que hacer y tal y cual. Pero si estás con el móvil, ya tensión, ¿no? En casa, joder. Y de repente llega el marido que ha tenido un día duro, a lo mejor en el trabajo también, que la mamá también lo ha tenido, pero ha llegado antes, ¿no? Ahí no entramos todavía porque eso es otro capítulo. Y entra por la puerta. Y entonces, hola cariño, ¿qué tal estás? Yo también me alegro de verte, ¿no? O sea, ya empezamos mal también. Pues que tu hijo, que no sé cuánto tal, que tu hijo y el tuyo también, ¿no? Digo yo, ¿no? O sea, y empezamos ahí las tensiones, ¿no? Yo, tranquila, Mari Carmen, ya me encargo yo. Entonces, sigue la mamá ahí, llega el papá, se remanga, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué tienes que estudiar? Nada, esto, lo de las X. Otro tema, lo de las X. Que es que no saben ni lo que tienen que estudiar. Se llama lenguaje algebraico. Pero ¿y por qué? No, es que la teoría no tiene sentido. ¿Cómo que no tiene sentido? O sea, tengo que entenderlo y cuando lo entiendo lo puedo aplicar de otra manera. No, es que el profesor dice que hay que hacer Entonces el padre dice, bueno, esto es lo que tienes que hacer. No, mi profesor no me lo explica así. No, tú hazme caso a mí. Esto tú... Y entonces hasta la mamá se alegra diciendo, ¿no? Y no avanzamos, ¿no?
tenemos que conseguir que a lo mejor esa batalla, cuando ha llegado el examen, la perdemos, no pasa nada. Lo que hay que hacer es volver a empezar. Hay otro proverbio chino que dice, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo momento es ahora, ¿no? O sea, pues ahora, no pensemos, no, ahora, empieza ahora, vale. Suspendemos. Esta es la realidad. Mejor así, la realidad. Peor es que hagamos el pino, nos quedemos por la noche, tal, que haga el examen, lo apruebe, y seguimos igual, trampeando. Es decir, vamos a afrontar la realidad y vamos a hacer un plan y vamos a hablar con el profesor y no ir arrastrando. Que de repente te llegan a quinto, a sexto, con un notable en lengua que era porque se esforzó y no tiene ni idea de escribir. Y ahora, ¿cómo le explico a los padres que el profesor anterior le ha puesto la nota porque se esforzó? Y no por... O sea, tenemos que ser honrados. No tiene sentido eso de las notas. ¿No? Y entonces los niños se acostumbran a que... vamos a motivarle, esfuerzo. Entonces van por amagando. Y no terminan las cosas. O sea, de vez en cuando conviene reforzar un esfuerzo. Pero hay que forzar logros de cosas terminadas. Y lo que tenemos que conseguir es, a lo mejor, te propongo un ejercicio solo, pero hazlo, pero termínalo. No simplemente ahí se está esforzando, ¿vale? Bueno. Y por supuesto el remate, fundamental, que se nos va la fuerza en el éxito, decía Napoleón, las batallas las ganan los soldados cansados. El momento que está cansado, el repaso. O sea, lo decían nuestras abuelas, repasa. Sí, ya me lo sé, mamá. Repasa. Esta es la clave del éxito. Pero aprender a repasar, que no es cantar la lección, sino la técnica del punteo. Es decir, yo trabajo mi esquema, guardo el esquema y no vuelvo a escribir, ni vuelvo a decirlo. Simplemente en mi esquema tiene 24 ideas, 24 palabras. Es decir, uno aprende a hacer unas chuletas increíbles, porque claro, sintetiza todo. O sea, de hecho, llegas a la conclusión de que quien sabe hacer chuletas es una persona que sabe trabajar muy bien con el cerebro. Es más, no sé si habéis tenido la experiencia, supongo que no, porque vuestra honradez no lo permitiría, pero cuando haces a veces una buena chuleta, no la tienes que sacar, porque te acuerdas perfectamente, ¿no? O sea, es fantástico, la tienes ahí, pim, 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 ¿no? Entonces, bueno, pues ese esfuerzo, yo guardo el papel y cansado, recuerdo el esquema, punteando, y digo, me lo sé. Y me voy a la cama sabiendo que me lo sé. Es una pasada. Y al día siguiente repaso esto y el esquema del día anterior también me lo sé, pum, y voy acumulando mis esquemas. Claro, es esa cultura que imposible. Es posible, porque el ser humano es un animal de hábitos. Nos habituamos a lo bueno y a lo malo, ¿vale? Y nos habituamos a escribir en la agenda. Yo es que yo no necesito la agenda, yo me acuerdo. No, sí, yo entiendo que te acuerdes, pero yo quiero que adquieras el hábito de apuntar en la agenda. Y en la agenda quiero que diferencies entre tareas y estudio, porque todos los días hay que estudiar. Y no tengo nada, ¿no? Y al día siguiente, no tengo nada. ¿Y en qué colegio estamos llevando a nuestro hijo, ¿no? O sea que, decir, bueno, ¿qué te han explicado hoy en clase? Todos los días tienes que estudiar lo que te han explicado en clase. Creernos lo que vale la pena, porque el cerebro funciona así. Bueno, pero esto está bien detallado en el libro, y si no, puedo venir otro día a dar un curso a padres sobre... Bien, tipos de atención. Pues te encuentras aquí, cada uno se tiene que identificar cómo es en su atención. Hay padres que se despreocupan simplemente porque van agobiados, desbordados, y desatienden a los hijos porque no les da la vida. O sea, y no podemos culpabilizar. Los profesores tenemos la poca vergüenza de decir, mira esta madre, que no viene, que no sé qué. Pero tú no sabes que tiene 2 trabajos, que no sé cuánto. O sea, ojito con el juzgar a nadie. Pero la realidad es que hay veces que el niño está... nadie se preocupa de él por las circunstancias que sea. Pues vamos a ver qué está pasando. Otro que es posiblemente... si yo hiciera ahora una encuesta, aquí no están los papás despreocupados, porque si no estarías aquí. O sea, esto es... no. Bien.
Pero sí pueden estar los preocupados. Padres que tienen... Hay como dos tipos de padres preocupados. Los de apretón y los de atosigamiento. Los de apretón es que van pues un poco despreocupados por la vida hasta que llegan las notas. Y ¡guau! Cae la presión. ¡Yeah! Y entonces el niño aguanta ahí 2 semanas. Oye, ¿cuándo vas a...? Espera, que estamos en fase de presión, ¿no? Él ya sabe que dura 2 semanas y ya puedo, venga, va. Y acostumbra esa dinámica de soltura, presión, soltura, presión. Y el padre pues también tiene como ese sentimiento de culpa y eso le hace sentirse menos culpable, no sé. Y luego está el atosigador, el que desconfía por sistema. ¿Qué te han hecho? A ver, te leen la lesión tal. Y entonces recordaba un vídeo que lo pongo siempre porque me parece... No hace falta que... Fijaros en la paloma esta. Le han dicho... Tienes que soltarla en su momento. ¡Ah! ¡Lástima! Apretaste demasiado. Es un poco cruel, ¿vale? A ver, Entonces, ciertamente, a veces esto nos pasa porque la niña le dijeron que no se te escape la paloma, la tienes que soltar en su momento. Sí, de acuerdo, ya. Pues a veces nos pasa esto en la educación, que en vez de educar con confianza, educamos con miedo. Y el miedo asfixia. Y el miedo hace que no progresemos. Genera desconfianza y no crece, asfixiamos. ¿Cómo es posible con lo que cuida yo a mi hijo que llega a la adolescencia y me lo pague así? No, simplemente que estaba asfixiado. Bueno, entonces, fijaros que esto es una cosa simple, pero aquí hay personas que han venido por amor y otras por miedo. Por amor, quiero dar una mejor educación, sacar todo lo que tiene de sí mi hijo, tal, que crezca, que haya una dinámica, y otro, no, que no suspenda, que no tal, ¿no? Y uno, ¿qué es lo que me mueve? ¿No? ¿El amor o el miedo? Es como 2 perritos que tenemos dentro. ¿Y cuál va a progresar? Pues posiblemente aquel al que alimentemos. Y los miedos. Y ves que los miedos es lo que enseñamos sin querer, con tu ansiedad, con tu... Lo de los perritos, siempre que en clase en la universidad, es que siempre están ahí algún despistado y de repente... No, que sí, es que me encanta. De hecho, no es que es para despertar a los alumnos, no, pero el perrito que llevamos dentro. Y es que, me acuerdo porque esto, como lo hago en clase a veces, me acuerdo de estando en el cole, pues imagínate, el orientador está, mamá, mira a mi tutor, Luisma, haz el perro. No, hola. No, entonces, hola, me llamo. O sea, a veces, pero bueno, dentro de la dinámica, bueno, pero ¿a qué perrito estamos alimentando? Bueno, pues esto del estudio, tenemos que descubrir que no se trata de yo compro el libro, tal, llego y todo sale. No es posible. El educar es ayudar a crecer. Y eso quiere decir que hay que cultivar, hay que preparar el medio y plantar y esperar. Hay que esperar, pero una esperar activa. No podemos decir planto, riego y entonces pues medios de educación temprana, pues quemamos el tomate y luego venga sal, ¡ay! Me he quedado con la mata. Que no, hay que tener paciencia y hay que cuidarlo con cariño, cultivar, ¿vale? Y que solo él puede salir. Es que esto es la ley de la educación. Por lo tanto, preparar el medio. ¿Y cuál es el medio para estudiar? Porque para un pez su medio es el mar, para un ave el aire, para un mamífero la tierra. ¿Y el medio para estudiar? Pues por un lado está el cuerpo, preparar el cuerpo, alimentación, sueño, deporte, ahí tenemos que ver las extraescolares, tal, ¿no? Típica. Tenemos que preparar la mente, neurodidáctica, cómo trabaja el cerebro, utilizar todas las capacidades, maneras de metodología. Y otra dimensión,
que es, los clásicos le llamaban el espíritu. O sea, cuerpo, mente y espíritu, que es la apertura, el entorno que yo habito y que habita en mí, porque el estudio es que la realidad va a habitar dentro de mí, eso es estudiar. Entonces tengo que crear todo el medio, es una pasada, ¿no? Y no quiere decir que el medio sea todo pacífico, no, sino que tengo que disponer al alumno, a la familia, para que acepten las cosas como son, apreciar las oportunidades, ¿vale? Bien, pues preparar el medio. Y el primer medio, por lo tanto, es la interioridad de los papás, la visión positiva, el tener convicción de que es posible, esperar, tener esperanza, apreciar a los hijos, aceptarlos como son. Y a veces, en esto de aceptar, yo pongo el ejemplo en clase, le doy mucha caña a mis alumnos en una cosa, y es que no pensemos que nuestros alumnos son como nosotros, posiblemente sean mejores. Y el ejemplo que les pongo es, imagínate que tú eres una moto y te desenvuelves estupendamente, pero en tu clase tienes un avión. Y entonces llega el profe, venga, tienes que hacer zigzag y tal. Eso sí, profe. Va tirando todo. Eres torpe, torpe, torpe. Y encima vas molestando a los compañeros. Ponte en la esquina. Bueno. Y entonces, ¿qué pasa, profesor? Nada, ahí tiene unas protuberancias. Tendrá que mirar al psiquiatra a ver si le hacen le van puliendo ahí, toman unas pastillas o algo que le vayan, ¿no? Entonces le van puliendo las alas para conseguir ser una buena moto. No, pues es un avión frustrada. Lo que ese profesor tiene que hacer no es intentar que sea como yo, sino que sea como él. Y yo le tendré que decir, tú tienes una visión, una misión, un algo dentro de ti, y por esas protuberancias me suena que eres de la familia de los aviones, ¿vale? Entonces, en ese sentido tienes que coger carrerilla y volar. Y entonces él te mira así, como usted, ¿no? No, yo es que soy una moto, tío, o sea, confía en ti, ¿no? Esto es un poco de Jedi, ¿no? Pequeño Jedi, tú tienes el poder, ¿no? O como Gandalf, solo tú puedes llevar el anillo, ¿no? Pues algo así. O sea, cada uno tiene su poder. Si no, pues ese avión que es la pasada es un avión frustrado. ¿Pensáis que un avión que solo va por tierra no es avión? Claro que es avión, pero un avión que no se realiza. Y la educación a veces lleva a que personas no se realicen, porque el sistema educativo les ha formado para ser vehículo en tierra. Pues ayudar a nuestros alumnos no solo a hacer competentes en las competencias clave, sino a hacer su mejor versión, competentes, con valores y desde su propio origen. Bien, pues descubrir el medio. ¿Qué es esto? Evaluar cuál es la situación, cuáles son las posibilidades de mi hijo, qué sabe, qué no sabe, dónde estamos. No quiero que... no nos engañemos. Un notable del curso anterior, me da igual, ¿qué sabe hacer? Y esto es lo que tenemos que mirar. Y no juzgar al profesor si lo hizo mal, si lo hizo bien, ¿no? Ahora al principio de curso es muy típico que llegan a la sala de profesores los profes diciendo, ¿qué curso me ha tocado? No, todo el mundo ya se va curando en salud, ¿no? Es decir, luego, si hay milagritos, ha sido yo, ¿no? No puede ser. O sea, tenemos que ver posibilidades, limitaciones y establecer un plan. Y luego una segunda fase, que dura 60 o 40 días, de cambiar el ambiente, de mejorar la situación, el cambio climático en el hogar. Cuesta esfuerzo cambiar y tienen que implicarse todos. De repente, el cambio climático lleva a que papá y mamá, cuando entran en casa, pues cogen el móvil y lo dejan en la entrada, sin móvil. En nuestro hogar no hay armas, ¿vale? O sea, y fliparos, ¿no? O sea, que en casa no haya móviles, pero claro, si ve que papá está con el ordenador, que está trabajando, bueno, pues a lo mejor todos tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar el clima y apagar pantallas y bien. Pues todo esto lo tenemos que hablar y trabajar. Y luego toda una vida. ¿Pero cómo? Con pequeños pasos posibles. No podemos dar grandes pasos porque eso nos lleva a la frustración. Pequeños pasos que nos van generando logros. Educar con datos. Esto es fundamental. Habitualmente educamos con impresiones. Es desordenado, es que... No. Que no es desordenado. Su comportamiento hasta ahora ha sido desordenado, pero él es una persona con capacidad de ordenar, ¿no? Entonces te sientas con la mamá y dices,
Y te das cuenta de que el gran problema es que estamos ante una intolerante al desorden, ¿no? O sea, es incapaz de dejar todo tirado, no, y lo ordena a ella, ¿no? Pero déjale que lo ordene, es imposible. Y si viene alguien, ¿qué va a venir alguien? Que lo mire, bueno, pues que venga, pero entiendo que quiera ver ordenado, pero es más productivo eso. Y entonces ya se sincera, pero es que ni mi marido ordena, o sea, es que todo el mundo lo deja tirado. Entonces es paradójico cómo las personas superordenadas atraen el caos así, ¿no? O sea, entonces, porque bueno, ya vendrá mi mujer, ya vendrá mi, ¿no? Y se genera ahí, por lo tanto, encima tengo yo la culpa. No, espera, no estoy culpabilizando. Simplemente vamos a caer en la cuenta y vamos a ver qué se puede hacer. Y todos nos tenemos que ayudar a cambiar esas culturas. Y al final, el decir, esta semana, ¿cuántas veces has recogido los juguetes? ¿Cuántas veces? Y poco a poco vamos viendo que hay mejoras. Educar con datos. Y eso quiere decir que tiene que educar con la cabeza, no solo con el corazón. Pongo un ejemplo, y es un cuento, por eso me quito las gafas, porque puede pasar de todo. Y es el cuento del grumetillo del capitán Nelson. Y esto era: hola, yo soy el grumetillo del barco del capitán Nelson, y es que voy a ser marinero en el barco del capitán Nelson. Y así fue tan feliz, camino al barco y empieza a subir al barco. ¡Wow! Es el barco del capitán Nelson, como lo veía en Facebook, tío, flipante. Y entonces ahí todos los marineros trabajando. ¡Venga, vamos! ¿Quieres que te ayude? Quédate, niñato. Bueno, no te pongas así. Y todos trabajando, ¡vamos, arriba! ¡Qué maravillas tiene el barco del capitán Nelson! Y de repente otros marineros por ahí estaban bebiendo. ¿Estoy borracho? No estoy borracho, estoy un poco bebido. Es decir, que había gente trabajando, otros no tan laboriosos, y no estaba el capitán Nelson. Y de repente el barco zarpa y empieza a moverse. Vaya, esto no era como yo lo había visto en Facebook. Y no viene el capitán Nelson. Hasta que de repente... ¡Es el capitán Nelson en persona! Y entonces... Es tu grumetillo. ¿Es a mí? ¡Me está hablando el capitán Nelson! ¡Sí! ¿A sus órdenes, mi capitán? Sí. Quiero que subas al palo mayor y vigiles que no vengan piratas. A sus órdenes. Me ha dado una orden. Vaya, al palo mayor. Empieza a subir. Llega hasta arriba. ¡Ay, qué vértigo! ¿Pero qué era el otro mástil? Vaya. Ya por fin sube, ya lo he conseguido. El catalejo, ay, me lo he olvidado. Gracias. Y ahí mirando, ¿ves algo? Sí, todo bien. Pero quítale el tapón, hombre. ¡Qué vergüenza! Y esto es lo que nos pasa muchas veces, que queremos quedar bien y es peor. Y de repente, es que lo veo todo muy pequeño, dale la vuelta. Ay, la incompetencia, quedando fatal. Y además aburrimiento, agua, nube, paz, gaviota. Maldita gaviota. Y de repente, un barco pirata. Baja. ¡Capitán Nelson! Sale corriendo. ¿Qué pasa, grumetillo? ¡Barco pirata! ¡Vámonos de aquí! ¡No quiero morir! Tranquilo, grumetillo. ¡Los botones de caramelo no! Tranquilo, grumetillo. Dame la casaca roja y vamos al abordaje. Y así fue. Le da la casaca roja. ¡Al abordaje! ¡Vaya! ¡Al abordaje! ¡Bum! Llega el barco pirata. Hola, amigo. No ha sido idea mía, ¿vale? ¡Ay, lo siento! Bueno, luego está la versión extendida, ¿vale? Pero... Y ganan. Consiguen ganar a los piratas, emocionados, gracias al capitán Nelson. ¡Qué maravilla! ¿Y para qué me ha pedido la casaca roja? Y que me da vergüenza de preguntárselo. Bueno,
Poc, poc. ¿Qué pasa? ¿Para qué era la casaca roja? Muy fácil. Y es que si en la batalla me hieren y brota la sangre, mis valientes guerreros no lo verán y seguirán luchando con valor. Sí, es el Capitán Nelson, es mi héroe. Un selfie, es increíble, ¿no? Y entonces de repente, Grumetillo, sí, a vigilar, a sus órdenes. Y ya pasado el tiempo, era súper competente, ¿no? Y va ahí, llega, y de repente, ¡oh, un barco pirata! ¡7 barcos piratas! ¡Oe! 7 barcos! Baja corriendo, ¡Capitán Nelson! ¿Qué pasa? Vamos a por los piratas, vienen 7. Venga, la casaca roja, espera, Grumetillo. No, venga, vamos, póngase la casaca. Bueno, mejor dame los pantalones marrones. Bueno, cuento... ¿Diréis qué tiene que ver esto con el estudio? No lo sé, pero es divertido, ¿no? No, sí, tiene mucho que ver. Y es que ese barco eres tú. Ese grumetillo está en ti. Es un flipao, una flipada que va emocionado por la vida y disfrutando. Eso está muy bien. Pero no piensa. Es la emoción. Y vuestros hijos igual. La emoción. Y nuestro mundo... muchas veces lo gobierna el grumetillo. Y entonces el grumetillo, ¿qué le ocurre? Que cuando tiene que luchar, tiene que enfrentarse a retos, pequeños pasos posibles, no se atreve porque no sabe medir y se asusta. Y luego se crece porque ha hecho 2 o 3 logros e intenta afrontar un reto inalcanzable de 7 barcos piratas y se frustra. Por lo tanto, una de las claves de la educación es conseguir estar abierto con el grumetillo. Lograr que mis marineros, que son las cualidades, las virtudes, las competencias, estén funcionando. Pero sobre todo que sea el Capitán Nelson o la capitana, ¿vale?, quien pilota el barco. Esto es muy importante, ¿vale? Entonces, que pensemos. Yo me dejo llevar por mis emociones y cometo injusticias al educar y luego me arrepiento y la intento solucionar con una injusticia mayor. Y continuamente voy diciendo, ¡castigado! Y le quito el castigo. No, hay que pararse, hay que respirar y hay que tener calma, porque si no, no viene el Capitán Nelson. Mi Capitán Nelson viene cuando hay calma. Y nos damos cuenta cómo perdemos la calma continuamente en educar. Entonces, igual que a veces se usaba el rincón del pensar para los niños, pues tiene que haber un rincón de pensar para profesores. Me voy al rincón de pensar y hasta se calla, ¿no? Bueno, una vez me pasó en clase que estaba ahí hablando y tal, estábamos trabajando y entonces bueno, una tontería que es, me puse de espalda y se di como a llorar y tal, todos se callaron y entonces ya me puse a trabajar y tal. O sea, eso es terrorismo afectivo, ¿no? Pero bueno. Y entonces, claro, me llega una mamá. Oye, ¿qué te ha pasado en clase? Que me ha dicho mi hijo que te ha puesto a llorar. No, o sea, a veces las cosas... Pero bueno, nos lo pasamos bien, pero... Y bueno, el educar con datos, ¿vale? Educar con datos. ¿Y cómo educamos con datos? Pues siéntate con tu marido, con tu esposa y di, ¿qué cosas nos sacan de quicio? ¿Vale? Pues que no llegan a cenar, que nunca sepa lo que tiene que estudiar, que no tenga los libros, que el iPad lo tenga siempre encendido, el móvil no sé cuánto, que no se acuesta, que deja los calcetines en no sé dónde, y vamos poniendo una lista negra de cosas que vienen desde lo más profundo y estás encantada de esa lista. Pues los objetivos es darle la vuelta a esa lista. Deja todo tirado. Objetivo, ordenar los juguetes, la ropa de la ducha, los zapatos, cosas concretas. Y entonces tu objetivo de esta semana es dejar los zapatos en su sitio. Y ha dejado todo tirado de los juguetes, le ha puesto los zapatos. ¡Bien! Ese era el objetivo. O sea, vamos a intentar tolerar un poco, ¿no?, el otro caos y fijarnos que estamos en un objetivo posible. Y ya iremos a por otro objetivo. Él va viendo que es posible hacer las cosas y va a ir dándonos más sin necesidad de estar premiando. Porque nuestros hijos quieren ser buenos y quieren ser queridos, entre otras cosas. Bien, pues
Fijaros, esto es otra de las cosas que tenemos que cambiar. No sé cómo de tiempo, pero... Vale. Otra de las cosas que tenemos que cambiar es nuestro estado interior. Esto no es muy científico, pero a mí me sirve. Y es que dentro de nosotros somos como el agua. Estamos como en 3 estados. Ya lo decía Bruce Lee, ¿no? Somos agua. Y es que podemos estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Y piénsalo, con tu esposo, con tu esposa. Llega por la tarde, enfado, ¿no? Ya está en estado gaseoso. O, oye, ¿quiere? No me habla, estado sólido, ¿no? Nos damos cuenta cómo realmente lo que nos hace progresar es el estado líquido, el estado de amor, le podemos llamar, de confianza, de flow, le llama Csikszentmihalyi, el fluir, el estar disfrutando de la vida. Pero ¿qué ocurre? Que nos frustramos. Y cuando nos frustramos, pues nos gasificamos, nos entra ansiedad, depresión, nos preocupamos. ¿Y cómo volvemos a estar en estado líquido? Pues aceptando las cosas como son y vuelvo a fluir, vuelvo a confiar. Esto es muy importante, este movimiento. ¿Y qué ocurre? Que muchos de nuestros alumnos están en estado gaseoso o muchas mamás. Y yo, por lo general, me suelo encontrar a mamás gasificadas y papás en estado de hielo. Te sientas con ellos, mujer, no seas exagerada, haz caso al maestro, ya verdad. No, bueno, a veces al revés también, ¿eh? O sea, no. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando uno está muy gasificado no puede vivir en esta situación de tensión continua y lo que hace es entrar en la indiferencia, en meterse en su mundito. No sufre, pero tampoco disfruta. Y de aquí a veces pues, se llega a sitios, bueno, pues muy desesperantes, ¿no? O sea que es importante volver al estado líquido y conocer a nuestros hijos y conseguir hablar con ellos. Cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, con nuestros alumnos en estado líquido, llegamos a acuerdos. Esos momentos de la noche tan maravillosos donde se habla y tienes razón mamá, perdona, pa, y un beso y al día siguiente se olvida, ¿no? Pero oye, qué momento, ¿eh? Qué momento. Pues esos momentos hay que conseguirlos, ¿no? Y de ahí llegan los compromisos, etcétera. Fijarnos que para aprender hay que conseguir estar en estado de amor. Es verdad que en estado de indiferencia se aprende muy poco. En estado de gas se aprende bastante, ¿eh? O sea, cuando estamos en examen mañana se aprende mucho, pero solo de manera intelectual. Imaginaros que yo aparezco aquí con una metralleta, yo digo, a ver, aprendeos la guía de Ibercaja, vamos, venga, vamos, y te aprendes todos los horarios y salas. O sea, por la ansiedad. Sin embargo, yo te digo, a ver, quereros, amaros, venga, amar. No puedo obligaros a amar. Y sin embargo, lo más valioso que podemos aprender es a amar. Y eso no se puede obligar, solo lo hacemos si queremos. Por lo tanto, si nuestra educación es simplemente de miedo, lo que vamos a conseguir es educar gente con carencia de amor, ¿no? Y eso genera un problema, un rozamiento negativo en la sociedad, ¿vale? Pues es importante lo de competentes con valores y emociones positivas. Bien, esto era lo del perro. ¿Qué perrito queremos alimentar dentro de nosotros? Resentimiento, agradecimiento. Piénsalo muchas veces. Estoy agradecido al colegio de mis hijos, estoy agradecido a mi marido, a mi esposa, estoy agradecido a mi vecino. O alimento el resentimiento, tenemos que darnos cuenta porque eso es determinante para cómo acompañamos en el estudio. Vamos avanzando. En cómo acompaño el estudio es fundamental, hemos visto emociones positivas, pero también el esfuerzo. Y te encuentras que hay alumnos que se engañan, otros que van a lo mínimo, pero a mí me preocupan estos, alumnos que van quemados, y padres que van quemados, y profesores que van quemados. Tenemos que lograr este aprendizaje inteligente, o sea, saber posicionarse en el esfuerzo inteligente. Y esto es un arte. Y a veces hay que saber decir, hasta aquí he llegado, y poner objetivos. Y me acuesto y hablarlo con el profesor. Pero lo importante es aprender a trabajar con orden. A mí es el primero que me cuesta, ¿eh? O sea, cada uno tendrá sus objetivos, ¿no? Bien. Otro punto importante con respecto al estudio. En el siglo XX el estudio era como sacar agua de un pozo en el desierto. Uno iba al libro y hacía esquemas y sacaba ideas. Ahora no, ahora es como una lluvia de información
y ellos lo que tienen que hacer es buscar la información potable. Pero el esfuerzo intelectual es similar, es filtrar información y quedarme con lo significativo, es hacerles críticos de verdad, y no simplemente que ellos hacen lo que hace su youtuber de moda, o lo que hace su cantante de moda. Tenemos que conseguir que sean críticos de verdad, y por eso no solo quedarnos en el manual, sino que utilicemos contenidos reales de la vida misma para tomar decisiones, para aprender, para resolver situaciones. Bueno, pues esto es importante, pero voy un poquito rápido para intentar tocar todo, ya luego me preguntáis. Lo del aprendizaje habitativo, aquí en directo, vía Saletile para todo el mundo, es la primera vez que va a ser grabado en Internet y espero que pueda publicarlo porque necesito los puntos para la NECA. Pero aprendizaje habitativo, esto es lo que se hablará en las próximas décadas. Si se habla de esto, me forro, si no, pues sí. No, pero ¿en qué consiste lo del aprendizaje habitativo? Porque ahora mismo todo el mundo, aprendizaje activo. Y entonces todos haciendo cosas. Y parece que si haces más cosas, aprendes más. Pues no siempre es así. También aprendemos no haciendo nada, sino dejándonos hacer. Por lo tanto, aprendemos habitando. Y eso quiere decir haciendo y dejándome hacer, confiando en la autoridad, en la persona que me quiere y yo me dejo cultivar. Pongo un ejemplo. Yo, el sol, no simplemente lo miro y no, me tengo que dejar. Voy y de repente pasivamente me da el sol. Y es decir, me está impactando. Pues en la sociedad, nos guste o no, siempre hay una educación pasiva. Pues en las ropas, en las modas, en Internet, en los deportes, en las aficiones, en todo se nos va pasivamente pegando un aprendizaje. Pues lo que tenemos que hacer es aprovechar ese aprendizaje y disponernos para que nos enriquezca. Y sobre todo, ¿cómo nos disponemos? Pues precisamente fiándonos de las personas que nos quieren. Y esto es importante porque a veces este constructivismo mal entendido de hacer crítico lleva a que el niño desconfíe de su educador, de sus padres. No, es que así es crítico, ¿no? O sea, bueno, es un tema que es interesante darnos cuenta de que no es solo ser activo, sino también pasivo, en el sentido de dejarme hacer. Y luego, dejar ser a las cosas, eso se llama contemplarlas. O sea, para yo estudiar, no tengo simplemente, me puedo agarrar al árbol, chuparlo, hacer muchas cosas, pero dejo al árbol, déjalo, míralo, contémplalo, déjale ser. No simplemente, no, tengo que aprender, ¡zas! ¡zas! ¡bum! Se cae si lo cortas, vale. ¡zas! No, también hay que dejar ser a las cosas. Bueno, pues esto es el aprendizaje habitativo. Y ahora en Internet, todo esto tiene una relevancia importante. Bueno, aquí vemos este dibujo y uno dice, pues tenemos que ponerle un cohete a mi hijo para que sea el mejor. Pues yo te diría que esta es la máquina, yo contrataba a este, ¿eh? O sea, esta es la máquina, este es el que necesita mi empresa. Un tipo o una tipa que es capaz de subir el monte solo. No quiere decir que lo otro no esté mal y les pongamos los cohetes, pero tenemos que conseguir que aprendan de todas las maneras. Si ahora es todo simplemente tecnología y ya no saben estudiar de otra manera, es un problema. Tienes que saber estudiar de todas las maneras, con aparato o sin aparato, ¿vale? Esto hay que pensarlo también. Entonces, imagínate que ya no me funciona la máquina, le estás haciendo máquina dependiente. O sea, sé autónomo. Y también, bueno, pues eso, capacidad de adaptación, de utilizar distintos recursos, medios. Enseñar a estudiar, que no es llenarle de accesorios. Si este niño es una bicicleta, no lo intentes convertir en una moto, porque es una moto frustrada. Y encima nadie le va a contratar. En cambio, quien necesite una bicicleta le va a contratar feliz. Pues aceptemos a cada uno como es y déjale disfrutar. A mí no me gusta nada esas típicas imágenes de Internet donde aparece un gatito delante de un espejo de un león diciendo autoestima. No, tiene un problemón de autoestima. O sea, eso es un león, yo soy un gatito y lo que tiene que darse cuenta es que soy un gatito, ole el gatito. O sea, un gatito lo que tengo que hacer es un gato bello, bueno, eficiente, pero mi referencia no es un león, porque no soy un león. Pues es que esto a veces nos ocurre, que te encuentras a papás y mamás delfines que quieren que sus hijos sean tiburones.
Señora Delfín, ¿qué esperaba? No, pero es que en la vida me han dado mucha caña, me han engañado mucho, yo no quiero que a mi hijo le engañen. Entonces, ¿qué? Estás educando desde el resentimiento. Tú, en cambio, te han matado, te han comido, ¿no? Has aprendido. Los delfines se desenvuelven de otra manera. Trabajan en equipo, confían. Pero ese afán porque su hijo sea un tiburón, les vas a generar un problema. Es decir, cuando yo digo una cosa que es obvia, es decir, educamos para que sean buenos. Entonces, me acuerdo que siempre, ya no me lo diréis porque lo voy a decir ahora, pero cuando sales por el pasillo, no, yo quiero que mi hijo sea bueno, pero que no sea tonto. Que si le pegan, que pegue, ¿no? Es decir, ¿cómo que sea bueno o sea tonto? Yo creo que es un problema que tenemos en nuestra sociedad. Pensar que ser bueno es ser tonto. Eso es un gran problema. Porque las personas buenas precisamente son muy listas, muy inteligentes. Pero bueno, eso sería otro tema. Bien, por ir concluyendo, y cosas que tenemos que evitar. Primero, caer en la cuenta de si hay dependencia. Mi hijo depende de mí, mi hijo depende de... Pues tenemos que ir poco a poco quitando esa dependencia. ¿Cómo? Detectando en qué punto puedo dejarle de manera autónoma. Y quizá para eso tengo que ponerle contenidos más sencillos, estrategias más fáciles, en fin, tenemos que ver la manera, pero en la medida de lo posible dejarle con la mayor autonomía, ir trabajándolo. En el libro explico un poquito cómo se hace esto. Ya siento que es que no... Luego, apariencia de éxito. El niño aprueba, aprueba, pero está aprendiendo. Va muy unido a la dependencia. Estamos logrando que apruebe y además dice, vale, lo dejo. Pum, suspende, ¿lo ves? Y otra vez. Que no. Vamos a ver, ha suspendido, vamos a seguir trabajando, pero no te rindas. Tenemos que conseguir que apruebe, hablar con el profesor, ajustarle el examen, que se lo haga de forma oral, lo que sea, pero no tiremos la toalla porque tiene que aprender él. Y dificultades en las condiciones, detectar si vuestro hijo tiene alguna dificultad en las capacidades, en los hábitos, en las actitudes, ¿vale? Y aquí habría que ir paso a paso. Dificultades para el razonamiento, relación, atención, si tiene falta de hábito de constancia, de orden, si tiene una actitud inadecuada con respecto al estudio, bueno, pues todo eso lo tenemos que ir trabajando y pequeños pasos posibles. Este sería lo primero que tenemos que evitar. Y lo que tenemos que promover son las condiciones apropiadas en el hogar y en el entorno. Y en el entorno, pues meto las pantallas, que tenemos que hablar de eso, pero ya en otra ocasión, de Internet, lo maravilloso que es, pero la jungla que es ahora mismo. O sea, estamos en la prehistoria de Internet. Y no hay leyes. O sea, antes era ojo por ojo, pues en Internet, tenemos que civilizar Internet. Pero entonces no podemos dejar a los niños en Internet como el que le deja la llave del coche y para que tenga la llave del coche tiene que tener una capacidad. Pues yo no le puedo decir, le he dejado el iPad y que... O imagínate, le dejo en el parque y que se quede... No, voy con él. No, le dejo Internet. O sea, tenemos que pensar ahí un poquito. Bueno, y método activo, lograr que estudie pensando, que no sea simplemente memorístico, sino que para que haya estudio activo tiene que haber lápiz y papel. Si no hay lápiz y papel, no hay estudio activo. Y tratar de sacar las ideas, ordenarlas, cada vez con menos palabras, hacerse sus propias elaboraciones. Bien, método activo y responsabilidad social, que sea una persona que piense en otros. Es que mi hijo tiene muchísimos problemas, pero posiblemente es cuando él va tirando las hierbas, ve como otro más pobre que él las iba recogiendo. Pues igual, siempre puede ayudar a alguien y eso le hace crecer también como autoestima académica y le hace aprender mejor, porque se ve que también puede servir a los demás. Bien, pues estos serían los grandes planteamientos. ¿Y qué se espera de vosotros o qué creemos? Primero, gobernar el ambiente de casa. Lo primero que hay que hacer. ¿Cómo se gobierna el ambiente de casa? Con 3 cosas. Tener claro los objetivos. Si yo soy el tutor de vuestro hijo, ¿qué buscáis para vuestro hijo este curso? Bueno, que sea bueno, que apruebe. No, esos no son objetivos. Ahora, de aquí a Navidades, objetivos concretos con respecto al orden, con respecto a cómo trata a su hermano, cómo contesta, si mira a los ojos cuando habla,
si se sienta recto, o sea, no sé, los objetivos que consideréis oportunos y trabajar esos objetivos. Otro punto fundamental, límites. ¿Cuáles son las normas de casa? Pero sus normas y las mías. Y por lo tanto, cuando salimos de las normas, mira, es que la norma de casa es que no se bebe refresco entre semana. Ah, anda, mami, es que ni yo tampoco puedo. Por eso cumplimos las normas y los que son malos son las normas. Pues cambiemos las normas. Bueno, pues tendremos que reunir el 75% de los votos y como aquí es imposible, pues digo, pues eso, así no asumimos la responsabilidad de tomar una decisión. Lo tengo que hablar con mamá, ya cambiaremos la constitución de casa. O sea, porque si pensamos en caliente, al final tomamos decisiones inadecuadas. Límites. Y comunicación, fundamental, hablar con los hijos mucho. Y hay que buscar la manera. Y si hace falta, me lo apunto en la agenda. Igual que tengo reunión del trabajo, hablar con mi hijo. O sea, igual o más importante. Y todos los días, a tal hora, tal, y vamos a limpiar el coche y hablamos. Pero es fundamental. Y que me interesen sus temas. Y cuéntame, mamá, papá, que es que no te enteras y tal, pero esto del youtuber, ¿qué es? Pum, 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 pum. Y que te cuente, que te... Y entonces, bueno. Luego, observar. O sea, nos encanta, nos vamos precipitando, ¿no? Y entonces siempre vamos... ¡Paco! ¿No? En un bar, ¿no? Entra una persona... ¡Paco! ¡Que tu mujer está en el hospital! ¡Voy! Sale corriendo, coge una bicicleta... ¡Oh! ¡Se cae! ¡Oh! Eso me pasa por precipitado. Porque ni me llamo Paco, ni sé montar en bicicleta, ni estoy casado, ¿no? O sea, pues nos puede pasar esto. Venga, va, a la cena, a ducha, vamos, go, vamos, ¿no? Calma. O sea, observar. Es que la casa se me cae. Bueno, saca tu cuaderno y vete eso le llaman los orientales el Weiwei. El estado, o sea, es cuando hay un terremoto, pues si aquí hubiese un terremoto, ¿qué haríamos todos? Salir por la puerta. En cambio, el Weiwei te hace, aquí, ¿para qué vamos a salir si no cabemos? Entonces te quedas quieto y piensas. Y de repente, si aquí hay otra puerta. Es decir, la posibilidad de pensar antes de actuar. Pues intenta, pues como Matrix, ¿no? De repente, el mundo, tú te paras, ¿qué está pasando aquí? Me voy con una amiga a tomarme un café. Bueno, podría ser una opción, ¿no? Un Weiwei, pero cuando uno se para, encuentra soluciones más adecuadas. Y simplemente el parar, los hijos se ven que mamá ha parado, a veces hasta, no te preocupes, ya cambian las cosas, ¿no? Bueno, pensar, o sea, observar y hacer equipo con el profesor. Si no has ido todavía a ver al profesor, una falta directamente. En octubre, la conciencia, Pepillo Grillo, no he ido a ver a los profesores, es que no me da tiempo, pero es que es fundamental. Imagínate que tienes una muela así, vete al dentista, no puedo, pues igual. O sea, es como, no te crees que es fundamental tener tutoría. Es que la tutoría es absurda, el profesor se agobia todo, me empieza a poner a la defensiva. Ayúdale a que te dé información, muéstrale que eres su amigo. Porque a veces las tutorías con padres, profesores, es a la defensiva y no nos haremos daño, ¿verdad? Y son tutorías absurdas. No, es decir, somos el mismo equipo, confío en ti, volvemos a empezar. Fundamental, trabajo en equipo. Analizar necesidades sin adornarlas, sin decir las cosas como son, sin miedo. No, ya que a mi hijo no le voy a dar pastillas, tal. Bueno, no estoy diciendo eso, pero vamos a afrontar las cosas. Hacer pensar al niño, al marido, a la esposa, pensar uno mismo, pero vamos a pensar. Cuando pensamos, acertamos. El problema es parar, también como le pasaba a Paco, o como le pasó a Antonio. Pero Antonio, ¿qué ha pasado? Ahí con una escayola, ¿qué me ha pasado? Mira, que iba y de repente un Ferrari me ha pasado por encima. Un Ferrari, sí, un Ferrari. Y luego un tigre, bueno, un tanque. Pero tío, bueno, y la ambulancia luego, wow, qué pasada, ¿no? Bueno, y menos mal que pararon el tío vivo, porque es que si no me matan, ¿no? Bueno, pues parar el tío vivo, o sea, que piensa, o sea, es fundamental pararse y pensar, apagar pantallas,
Bien, ofrecer pautas concretas, es decir, cómo trabajar, ser sistemáticos, realistas, ¿vale? Y mirar con ojos de esperanza. O sea, que nuestra experiencia no mate nuestra esperanza. Esto es muy importante. O sea, que siempre tenemos que ir con ojos de niño, ojos que confían, y que precisamente de esa convicción es como arrastramos y conseguimos que en nuestro alrededor haya ese cambio que queremos para el estudio. Pues bueno, esto eran más o menos las ideas que quería transmitiros, y cualquier pregunta que queráis hacer, pues estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, sobre todo a los niños, que han estado súper atentos. Sí. Y los padres que han estado aquí, bueno, pues eso, ¿no? Compartiendo con sus hijos esta tarea educativa, de verdad, ejemplares. Buenas noches a todos y nada, recordarles que el día 4 tenemos la siguiente conferencia, Mejores lectores, mejores personas, mejores familias. Y el día 6 tenemos aquí a César Bona presentando su libro sobre las escuelas que cambian el mundo. Nada más, buenas noches y muchas gracias a todos.